Hoy estás aquí porque elegiste crecer. Ya diste el primer paso. Reconocer que actualizarse es la diferencia entre un profesional estancado y uno de excelencia. Aquí vamos a darte herramientas para que tus resultados hablen por ti. ¿Estás listo para transformar tu compromiso en una práctica impecable? Bienvenidos. Hoy comienza tu nuevo nivel. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a las quintas jornadas virtuales de Laboratorio Clínico. Soy el químico Enrique Molina, director académico de EduLab, y en nombre de todo el equipo que conformamos EduLab, les damos la más cordial bienvenida a esta quinta edición. Y definitivamente no sería posible tener una quinta edición de este evento si no fuera gracias a todos los profesores, a todos los profesionales y colegas que a lo largo de todos estos años han compartido su conocimiento, su experiencia a través de EduLab, pero definitivamente no sería posible sin la participación de tú que estás viendo esta transmisión. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por todos los comentarios que nos han hecho llegar. Gracias, estamos muy contentos en el equipo de EduLab porque hemos tenido una gran respuesta, una gran expectativa para estas quintas jornadas virtuales y de verdad no sería posible sin ustedes. Pero también quiero decirles que si tú estás escuchando esto y estás participando de esta actividad, eres muy especial y eres diferente. Porque de los miles de profesionales de laboratorio clínico que tuvieron la oportunidad de participar en este evento académico, tú estás participando. Y eso ya es un gran paso, porque al final muchos se conforman con llegar a su laboratorio, meter controles, procesar las muestras, validarlas y hasta ahí llega su trabajo. Y muchos de ellos ni siquiera les interesa poder analizar de una manera más concreta los resultados, poder correlacionar todos esos marcadores, todos esos resultados con algo que en realidad pueda aportarle al paciente. Y no todos lo hacen, definitivamente son la minoría. Pero si tú estás aquí, yo estoy seguro que eres de esos pocos que das lo mejor de ti mismo para poder en realidad ayudar a los pacientes y poder contribuir en un diagnóstico y a su vez en un tratamiento oportuno. De verdad, muchísimas felicidades. Les doy un fuerte aplauso a todos ustedes que están acompañándonos ahora. Aquí vamos a llevar a cabo, te voy a platicar un poquito de la dinámica que normalmente hemos llevado a cabo y que vamos a llevar en estas quintas jornadas virtuales de laboratorio. Tú estás ahorita aquí en esta sala, ¿vale? Pero simultáneamente se está transmitiendo otra sala o hay una transmisión en otra de las salas. Aquí, si ya estás aquí en esta sala, permanece en esta sala. No te preocupes es que químico me voy a perder la otra conferencia. No te la van a perder porque yo les invito a que permanezcan ahorita en esta sala y terminando esta transmisión de esta sala, pueden brincar a la otra sala o bien, más al ratito, la grabación de la otra conferencia estará disponible en este canal de YouTube. Lo que sí es cierto es que estas quintas jornadas virtuales de laboratorio, las charlas van a estar únicamente lo que resta ahorita del mes de enero, pero también van a estar hasta, si no mal recuerdo, el 15 o 20 de febrero. No van a permanecer estas charlas en el canal de YouTube, se van a retirar. Lo que sí les recomiendo es que lo antes posible vayan en este caso participando en todas las transmisiones con el objetivo de que pues puedan concluir en este caso su participación también de ustedes en estas jornadas virtuales, ¿sale? Entonces, ya estás en esta sala, quédate aquí, vamos a tener un excelente ponente en esta sala y pues les reitero, ya después pueden revisar la grabación para que puedan ir participando en todas las demás jornadas. Mañana igual vamos a conectarnos a la misma hora, vamos a estar haciendo la transmisión en vivo y así va a ser a lo largo de estos 4 días, ¿vale? Entonces, quiero recordarles y les quiero dedicar unos pocos minutos más para ya arrancarnos con la primera charla, pero quiero dar algunos avisos. Es importante mencionar cuál es la dinámica para esta transmisión.
Y aquí en la pantalla les está apareciendo un código QR y también aquí en los comentarios les está apareciendo un enlace. Y este código QR y este enlace los va a llevar en este caso a la página en donde ustedes, si ustedes requieren o necesitan obtener una constancia de participación, la pueden obtener escaneando este código QR o dando clic en el enlace que les está apareciendo aquí en los comentarios, que está compartiendo el equipo. Aquí lo importante es de que ustedes absorban todo ese conocimiento que los diferentes profesores van a estar compartiendo con nosotros a lo largo de estas quintas jornadas. Aquí lo importante es que ustedes apliquen todo lo que van a compartir los profesores con nosotros. También aquí en los comentarios están dejando un enlace. Ese enlace va a llevarlos a una comunidad de WhatsApp que se formó para estas quintas jornadas virtuales, en donde ustedes van a poder de alguna manera recibir algunos avisos, algunos materiales que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y también les tengo una excelente noticia. Este año vamos a arrancar únicamente y por única vez, o sea, esto de verdad es la oportunidad que ustedes tienen, porque se va a lanzar una sola vez a lo largo del 2026, el diplomado en análisis clínicos. Aquí ya les está apareciendo el logotipo del diplomado de análisis clínicos. Este diplomado, como lo podemos observar aquí en la pantalla, es 100% virtual, que no importa en dónde estés, o sea, en tu laboratorio, en el transporte público, en tu casa, de viaje, etcétera, vas a poder entrar, consultar en donde tú quieras todo el material de este diplomado. Y lo mejor de todo es que también va a ser cuando tú puedas. No necesitas tener un horario en específico para participar. Tú puedes participar en el momento que tú tengas oportunidad. Tu tiempo es valiosísimo y muchas veces lo que menos tenemos es tiempo de sentarnos y de conectarnos a una transmisión en vivo, y que de pronto a lo mejor pues no te sientes más presionado por el tiempo, porque lo que menos muchas veces un profesional tiene es tiempo, porque hay familia, porque hay actividades, etcétera. Tú puedes ir avanzando a tu ritmo y, como lo vemos aquí, son 12 módulos. 12 módulos en donde cada uno de los módulos está dedicado a una área de laboratorio en específico. Es un diplomado que va a tener una duración de 180 horas. Empieza el 9 de febrero y está avalado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Te voy a compartir aquí que cada una de las áreas de laboratorio es impartida por diferentes expertos. Incluso varios de estos expertos que vemos en esta slide son de los que están, incluso alguno de ellos estará compartiendo parte de su conocimiento a lo largo de estas quintas jornadas de laboratorio. Esta es la plantilla de profesores, de excelentes profesores, excelentes profesionales de laboratorio clínico, que no solamente lo enseñan, sino que en su día a día lo viven dentro de sus laboratorios. Son profesores que te llevarán de la teoría a la práctica. Entonces, esta es la planilla de los profesores. Aquí te está apareciendo también este código QR que tú lo puedes escanear y te va a llevar a la página en donde tú vas a poder consultar todos los detalles correspondientes, en este caso, a el diplomado. Escanea este código QR, o aquí también en los comentarios el equipo de EduLab te está dejando por aquí el enlace donde puedes conocer todos los detalles, e incluso yo aquí te muestro en esta pantalla. Si tú escaneas ese código o das clic en el enlace, vas a poder encontrar aquí la información del diplomado. Arranca el 9 de febrero, va dirigido a todos los profesionales vinculados al laboratorio clínico. Ahí puedes ver en esta página el objetivo, la descripción, y vas a poder también visualizar el temario detallado de cada uno de los módulos. El primer módulo es el de serie roja, hematología, después serie blanca, coagulación, y así sucesivamente se van desglosando los diferentes módulos que conforman, en este caso, este diplomado. Este es el costo. Aquí en la pantalla les está apareciendo el costo, en este caso, del diplomado. Hay dos modalidades: inscribirse por cuotas o inscribirse, en este caso, de contado. Tú
que estás participando en estas quintas jornadas virtuales de laboratorio clínico, vas a tener una gran oportunidad. ¿Cuál es la gran oportunidad? Que por tiempo limitado, aquí está, por tiempo limitado, vas a poder inscribirte a través de cuotas y de 2,400 pesos, que es lo normal, se reduce a 1,180 pesos mexicanos. Si decides por cuotas, este es el costo, van a ser 12 cuotas que se llevan a cabo los cargos de manera mensual, o bien de contado, 11,980 pesos mexicanos. Esto quiero decirte que no es una promoción que está permanente, es por tiempo limitado. Y bien, yo te quiero dar un tip. Aquí en esta pantalla te está apareciendo el logotipo de Hotmart. Si tú ya has participado en EduLab anteriormente, sabrás que Hotmart es una plataforma que nosotros utilizamos para gestionar la parte de los pagos. Pero te voy a decir lo siguiente. Yo sé, es un tip que pocas veces en EduLab lo hemos compartido, pero que lo queremos compartir con todos ustedes, porque la mejor opción para inscribirse y formar parte de este diplomado es seleccionar la opción de contado. Aquí les aparece. Me van a decir, Químico, es que la inversión es muy fuerte para mí. No te preocupes. Aquí te voy a mostrar un pequeño videito. Cuando tú seleccionas la opción para inscribirte de contado, Hotmart te va a pedir estos datos, pero ojo, aquí en la parte de abajo te aparece la opción que Hotmart te da de diferir, en este caso, el pago de contado. Y es la manera en que tú te puedes unir al diplomado pagando el menor precio. Entonces, aprovecha esta gran oportunidad que Hotmart da de diferir y yo te garantizo, y saca cálculos, yo te garantizo que si tú eliges la opción de contado y si por alguna razón la quieres diferir con Hotmart, te va a salir muchísimo más barato. Al final, de igual manera, va a salir nuevamente el código QR al final de esta charla, o igual te está apareciendo aquí en los comentarios. Revisa ahí todos los detalles y en la parte final de la página web, donde vas a poder revisar el temario, llenas un formulario y te va a aparecer las opciones para inscribirte, ya sea de contado o cuotas, y ya que estés en Hotmart, lleva a cabo este tip que te estoy compartiendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por participar en estas quintas jornadas. Y bien, ya sin más preámbulo, vamos a dar la más cordial bienvenida a el maestro Enrique Trejo, quien nos va a estar hablando de un tema bastante interesante y cotidiano dentro del laboratorio, y es en el área de parasitología, la detección de blastocistis. ¿Vale? El maestro Enrique Trejo es químico farmacobiólogo y tiene maestría en enseñanza y maestría en análisis clínicos, y tiene una amplia trayectoria en el laboratorio clínico y una destacada trayectoria en docencia, en este caso universitaria, además de laborar activamente en un par de laboratorios clínicos, y ha desarrollado su práctica profesional en áreas claves como es parasitología, pero también en bacteriología, inmunología y análisis clínicos en general, integrando la teoría con la aplicación diagnóstica real. Cuenta con formación de posgrado en educación, análisis clínicos y además de certificaciones en calidad y gestión. Es ponente activo en congresos académicos y líder gremial, comprometido en este caso con la formación continua y el fortalecimiento del profesional de laboratorio clínico. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente y los dejamos con el maestro Enrique Trejo. Yo regreso con ustedes en un ratito más. Nuevamente sean bienvenidos y muchas gracias por participar en estas quintas jornadas virtuales del laboratorio clínico. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que vamos a tener el día de hoy acerca de blastocistis, y vamos a hablar más allá de ese llamado parasitismo comensal. Mucho se ha dicho
que este parásito es un parásito controversial, que algunos autores lo toman como un parásito propio de la microbiota, otros mencionan que es patógeno, otros dicen que no es patógeno y que es normal encontrarlo. Vamos a ver qué podemos escudriñar un poquito, qué podemos encontrar un poquito en toda esta revisión que vamos a hacer el día de hoy. Y yo les dejo la mejor opinión a ustedes, yo les dejo la decisión a ustedes a partir de todo esto y obviamente con todo lo que ustedes van a poder tener información al alcance de su mano para que ustedes determinen y ustedes se fijen en la postura de si es un parásito patógeno o es un parásito no patógeno o es parte de la microbiota o qué es lo que está pasando con relación a blastocystis. Sabemos que blastocystis desde hace mucho tiempo lo conocemos, alrededor de 100 años ya conocemos a blastocystis, pero ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Sí? Tenemos poca información en relación a otros parásitos que están muy bien estudiados, que están muy establecidos ya mecanismos patogénicos, conocemos ciclos de vida a la perfección, incluso ya estamos desarrollando vacunas contra algunos parásitos y con blastocystis no logramos avanzar lo suficiente, no logramos tener información suficiente. Soy el químico Enrique Trejo Santana y los invito a que me acompañen a este pequeño viaje que vamos a dar hacia el mundo de blastocystis. Bueno, pues vamos a empezar hablando acerca justamente de algunas generalidades de blastocystis, que antes lo conocíamos como blastocystis hominis, ¿sí? Porque se creía específicamente que esa subespecie, ese subtipo, afectaba justamente al hombre únicamente. Pero ¿qué pasa? Que se ha ido estudiando cada vez más, y se dieron cuenta de que los mismos subtipos de este parásito pues afectaban también a los animales, ¿sí? Y que había una zoonosis importante en este sentido. Blastocystis, que ahora debemos denominarlo como Blastocystis SPP en nuestros reportes, y eso es algo que les quiero dejar con esta charla que tenemos el día de hoy. Recuerden que a partir de ya tenemos que reportarlo como Blastocystis SPP, ¿sí? Es un parásito anaerobio, ¿sí? Que se aloja a nivel intestinal y es una parasitosis emergente. Se ha denominado así, aunque tiene mucho tiempo ya de establecido, de que conocemos que está el parásito, pues es una parasitosis emergente como tal, que está distribuido a nivel mundial, es cosmopolita, lo encontramos en todos lados, ¿verdad? Algunos hasta nos dicen lo encontramos hasta en la sopa. Bueno, pues sí, encontramos el parásito en aguas residuales, en cuerpos de agua, ¿sí? Encontramos obviamente en muestras clínicas de materia fecal con los pacientes y particularmente se han descrito alrededor de 17 subtipos, más o menos, de repente la literatura nos varía un poquito, pero en general tenemos 17 subtipos reportados, ¿sí? Cabe mencionar que toda esta información que les voy a compartir obviamente puede tener variaciones, ¿sí? Dependiendo de los autores que consultemos, del momento en el que los consultemos y demás, pero es una visión global de lo que podemos esperar ahora en relación a blastocystis. De estos 17 subtipos que tenemos, al menos 9 se ha demostrado que afectan al hombre, ¿sí? Y esto nos habla del carácter que puede estar directamente relacionado con cuestiones patogénicas, ¿ok? También se ha determinado que van a invadir, digamos, cuerpos de agua de forma importante, y eso es algo que vale la pena mencionar en el sentido de que se vuelve un factor de riesgo importante, ¿sí? Para la transmisibilidad de estas parasitosis como tal, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cuerpo de agua con el cual riego los cultivos o del cual consumo este líquido, o incluso que muchas veces vamos a nadar ahí y se dan los casos de que tragamos agua y demás, pues esos son factores de riesgo que están presentes en todo esto. La principal vía de transmisión y que está reportada es la vía fecal oral. ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo estoy encontrando blastocystis hominis en el blastocystis SPP, en el coproparasitoscópico de mi paciente, entonces yo estoy observando que mi paciente está consumiendo materia fecal, de alguna forma, ¿sí? De alguna de las diferentes formas que podemos observar. Y esto es algo que les mencionaba, ¿no? Tenemos más de 100 años ya que se ha reportado, desde 1912 que fue reportado por Alexeev y por Brompt, y seguimos en este ínter de descubrir un poco más acerca de blastocystis.
En 1987 ya se reportaban cuadros diarreicos directamente relacionados, atribuibles a blastocistis. Entonces, vamos entendiendo un poquito como esto, la cuestión controversial justamente de este parásito, ¿sí? Blastocistis ha sido considerado de muchas formas, ¿sí? Ha sido tal vez el diamante negro o el patito feo, como lo queramos ver dentro de la parasitología, pero ya fue clasificado como una alga, ya fue clasificado como una diatomea, como un moho mucilaginoso, como un omiceto, y al final, como una levadura, como un protista intracelular, y al final no termina de ser clasificado. La última clasificación que tenemos, que se ha aceptado de manera significativa, es que es un parásito, es un organismo eucariota dentro del filum Heterocontophita, ¿sí? Y que existen alrededor de 100,000 organismos que forman parte de este filum, que en este caso son los estramenofilos, ¿sí? Algo importante aquí es que tampoco esta clasificación logra llenar a los investigadores como tal, ni a los parasitólogos como tal, nos logra convencer. ¿Por qué? Porque los estramenofiles tienen generalmente cilios, ¿sí? O tienen flagelos, y entonces blastocistis pues no presenta ninguna de las dos. En las formas que suponemos y que se ha demostrado en la fase ameboidea, pues tiene pseudópodos. Entonces, por eso es que se clasificaba anteriormente como un protozoario estrictamente hablando, y eso nos tiene que llevar a entender esta diversidad que tiene. Blastocitis se ha ido adaptando muchísimo, incluso ya tiene mecanismos de resistencia. Entonces, tenemos que tener cierto cuidado con esto. Sí, es muy probable que sigamos viendo cambios taxonómicamente hablando de este parásito, pero bueno, por lo pronto, pues aquí está clasificado, ahí lo tenemos junto con otros agentes que están en este mismo filum como tal. Y algo importante es que a pesar de esta inclusión como tal, pues tiene estas discrepancias morfológicas como tal. Yo les decía, flagelos, por ejemplo, ¿sí? Como los mastigóforos, que en este caso, pues ahí hay más relación directa entre estos dos filums. Y también en este caso, pues algunos autores más bien lo establecen dentro del reino cromista. Entonces tenemos ahí estas cuestiones importantes en relación a las variabilidades que podemos observar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión relacionada con la epidemiología, con la prevalencia? Bueno, en un estudio que se realizó, podemos observar en relación justamente a los subtipos. Yo les decía, tenemos alrededor de estos 19 tipos observados, 9 están ya establecidos como tal que afectan al hombre, y ahí los tenemos, ¿sí? Desde el ST1, el subtipo 1, hasta el subtipo 9. Y la distribución a nivel global se da como le estamos viendo aquí en esta gráfica, ¿sí? Vemos cómo en la región de las Américas prevalece sobre todo el subtipo 1, el subtipo 2 y el subtipo 3. Que digamos que muy probablemente es una de las cuestiones que más nos afecta a las regiones en las cuales nosotros vivimos. Sin embargo, vemos un repunte también hacia el nivel asiático del subtipo 3, ¿sí? Lo vemos ahí, y quizá los otros subtipos no afectan de manera tan significativa, pero también se ha visto cierta relación. Ahora, por otro lado, podemos observar la presencia de estos parásitos justamente con otros organismos, ¿sí? Como son el ganado, ¿sí? Como son algunos animales con los que convivimos de manera normal, digámoslo así, o de manera directa o indirecta, como son algunas aves, algunos roedores, algunos primates, ¿sí? Y entonces esto nos da una pauta para entender esta zoonosis que se está dando, la variabilidad, la adaptabilidad que tiene Blastocystis sp, justamente para desarrollar todo esto, ¿sí? Bueno, en Latinoamérica como tal se ha evidenciado que Blastocystis spp
tiene una frecuencia aproximada del 61% en pacientes que son asintomáticos, ¿sí? En pacientes que son sintomáticos, a diferencia de los asintomáticos que apenas se encuentran en un 40% aproximadamente. Sin embargo, nos está hablando de datos muy importantes. Si hablamos del 61% de la población con un proceso infeccioso causado por blastocistitis SPP, pues vamos a tener justamente esta gama, digamos, de posibilidades de encontrarlo en mis pacientes que van a revisión, se les solicitan los estudios clínicos y ahí lo podemos encontrar. Pero ¿qué pasa con el otro 40% que es el asintomático? Que obviamente pues no lo estamos viendo. Esto se ha dado a partir de investigaciones clínicas, pero en el hallazgo habitual dentro de lo que hacemos en el laboratorio, ¿qué tan favorable es esto, ¿no? ¿Qué tan fácil lo podemos encontrar? ¿Qué tanto el paciente, la persona se acerca a mi laboratorio simplemente para hacerse un chequeo? Y ese 40% de mi población se vuelve un portador, ¿sí? Y esos portadores al final se vuelven personas o pacientes hospederos que diseminan la parasitosis como tal, y esto pues obviamente me lleva a aumentar las cifras, ¿sí? Entonces podemos observar que este número de casos del 40% pues no es algo que debamos dejar a la ligera sin estudiar, sin observar, y debemos seguir trabajando en ello justamente para entender qué es lo que está pasando con este agente parasitario. Ahora, también, ¿qué podemos observar en relación a blastocistitis? Bueno, ya sabemos todos que este es un parásito controversial, ¿sí? Ya les mencionaba en un inicio de la charla que el parásito en sí se ha denominado como un parásito patógeno por algunos autores, no patógeno por otros, y hay N cantidad de artículos científicos que nos hablan de los porqués sí y otra N cantidad de los porqués no es un agente patógeno. Lo que sí se ha observado y lo que podemos entender en relación a todo esto es justamente la relación que puede existir directamente de este agente parasitario como tal con la presencia en pacientes que son inmunocomprometidos por alguna razón, ¿sí? HIV, cáncer, post-trasplantados, etc. Y ahí es donde tiene una importancia significativa, tal cual lo vemos con Strongyloides stercoralis, por ejemplo, Cryptosporidium parvum o Cryptosporidium hominis, que en pacientes que son HIV seropositivos, que presentan cuadros diarreicos, inmediatamente lo que nosotros tenemos que considerar es la presencia de agentes parasitarios como estos y hacer búsquedas encaminadas de estos, ¿sí? Porque sabemos que al tener su sistema inmunológico vulnerable, vamos a favorecer la puerta de entrada. Y en este caso, bueno, pues se ha establecido justamente esta controversia hacia es patógeno, no es patógeno, causa infección o causa colonización. Tenemos ya bastantes artículos que nos hablan de que este parásito es parte de la microbiota, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto más adelante. Dentro de lo que podemos observar es cuándo sí podríamos considerarlo y cuándo no. Y algo muy importante para poder considerarlo como parte de la microbiota sería el entender, si es parte de la microbiota, pues técnicamente tiene que estar en la mayoría de la población. Y no necesariamente es así. Ahí es donde viene esta cuestión controversial con la relación a que no es un agente comensal, no es un agente que deba de estar colonizando como tal, y se sigue considerando por muchos autores como un parásito patógeno como tal, ¿sí? Otra de las cuestiones en este caso es que la presencia de este parásito está directamente relacionada con el aumento de la patogenicidad, con el estrés, que favorece el aumento de la patogenicidad, ¿sí? Con el aumento de la carga parasitaria. Y no solamente hablamos de un estrés psicosocial, que obviamente tenemos que considerarlo, es muy importante, y de hecho se ha visto una relación directa entre el estrés psicosocial que existe por las cuestiones laborales, las cuestiones personales, etc. Sí, pero también hablamos del estrés celular, ¿sí? ¿A qué tipo de estrés sometemos nuestras células? Bueno, desde el simple hecho de estar expuestos
a agentes toxicológicos, ¿sí? Al hecho de la alimentación que llevamos, los hábitos alimenticios, los hábitos de sueño, las cuestiones netamente fisiológicas, cómo están afectando a mis células precisamente y cómo eso deriva en el comportamiento de mis células, ¿sí? Cómo mis células se van a poder comportar de tal o cual forma, ¿sí? Que me permitan entonces mantener al parásito en el interior, ¿ok? Bueno, en este caso también debemos entender que ese estrés va a favorecer un aumento de la carga parasitaria, ¿sí? Entonces, en este caso, sabemos que el estrés afecta directamente a la respuesta inmunológica que podemos nosotros presentar a nivel orgánico y que en este caso el tener una respuesta inmunológica, digámoslo así, no adecuada o con una baja potencia, va a favorecer que el parásito se establezca, se pueda reproducir, se pueda multiplicar, se pueda adaptar a ese medio ambiente que tiene a nivel intestinal. Y también se ha visto que obviamente aumenta el número de formas parasitarias. Esto va en relación a las fases evolutivas, que también es una cuestión controversial. Si bien generalmente lo que vemos en el laboratorio son fases vaculares, fases granulares, ¿sí? Fases quísticas, que también ahí tenemos una cuestión controversial, porque muchas veces reportamos el quiste, pero el quiste no es otra cosa más que o el quiste de pared gruesa, que sería la forma granular, o el quiste de pared delgada, que serían las fases vaculares. Entonces, ¿cómo lo estamos reportando? ¿Sí? O el quiste como tal, que es muy complicado de ver por el tamaño que tiene, ¿sí? Por otro lado, hay autores, incluso la CDC es uno de los organismos, digámoslo de esta forma, con mayor respaldo científico por la cantidad de investigadores que tiene, pero es uno de los organismos que nos dan esta pequeña pauta de hablar de 4 fases evolutivas, ¿sí? La fase vacuolar, la fase granular, o los quistes como tal, la fase ameboide, ¿sí? Y el quiste, netamente el quiste como tal. La fase vacuolar está clasificada como quiste de pared delgada, la fase granular como quiste de pared gruesa. Entonces, debemos de tener cierto cuidado. Todavía no conocemos muy bien el ciclo de vida. Hay muchas propuestas y dentro de estas, pues esta es una de las que yo observo de manera más adecuada, digámoslo así, debido a que, tiene el respaldo como tal de esto. No es algo 100% aceptado, incluso la CDC nos lo dice ahí en su página de internet cuando buscamos el ciclo de vida. Esta es una propuesta del ciclo porque no se conocen mecanismos, no se conoce más acerca de esto. Y es tan sencillo como entender que el quiste entra, llega a nivel del estómago, se rompe a nivel del intestino, libera las fases vacuolares, se forma una fase multivacular y esa fase multivacular va a derivar hacia 2 caminos, hacia el quiste de pared delgada, ¿sí? O hacia la fase ameboidea, o sea, el trofozoito, y luego el quiste de pared gruesa. Sale del organismo y entonces vuelve a entrar. Entonces, a grandes rasgos es el ciclo que nos da la CDC y me habla justamente de que si este organismo, con toda la información que logran reunir ellos, no logran determinar aún esta parte, es que algo nos falta, ¿sí? A pesar de que ya tenemos mucha tecnología, que ya tenemos muchos avances científicos, todavía no podemos hablar y establecer justamente un ciclo de vida. Y sin el establecimiento de ciclos de vida como tal, también nos hace mucha falta para entender hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, el aumento de las formas parasitarias se refiere a esto, a que podemos encontrar fases vacuolares, fases granulares, fases ameboideas, incluso hay autores que manejan las fases avacuolares. Y esto es algo que también es importante irlo señalando, que pueden ir apareciendo dentro de todo este proceso de investigación, pueden ir apareciendo estas fases evolutivas distintas a las que estamos acostumbrados, ¿sí? Hemos visto también, o se ha visto que el estrés genera un aumento de la inmunoglobulina tipo E y que esto está correlacionado directamente a la presencia del parásito y a procesos que tienen que ver con hipersensibilidad. Además, vamos a ver también un aumento de las proteínas de oxidación, que son esenciales, ¿sí? Para llevar a cabo ciertos procesos metabólicos, en este caso para el agente parasitario como tal. Entonces,
Algo que nos debemos de preguntar en relación a todo esto es, ¿será que nosotros debemos de ir más allá de realizar un estudio coproparasitoscópico? ¿Será que nosotros debemos de tener un equipo de biología molecular para que cuando yo tenga una muestra positiva yo pueda determinar el subtipo de este agente parasitario? Y entonces, si es un subtipo que está correlacionado, que está más orientado hacia la parte patogénica, entonces sí le voy a dar tratamiento al paciente, y cuando sea uno de estos subtipos que directamente no generan o no hay una relación directa con cuestiones patológicas, no debo de tratarlo y lo trato como una cuestión comensal, dejo que el paciente lo elimine solo. ¿Cuáles son todas estas variables que nosotros debemos de tomar en cuenta como tal? Tener en cuenta justamente la condición inmunológica de mi paciente, cuándo sí lo voy a tratar, cuándo no, incluso ¿con qué lo voy a tratar? Porque si bien hay una serie de tratamientos propuestos, no se ha demostrado totalmente que sean tratamientos 100% efectivos como tal y que puedan favorecer entonces el que yo pueda eliminar este agente parasitario del organismo de mi paciente. Bueno, ¿qué es lo que normalmente vamos a estar encontrando en nuestro laboratorio al momento de estar revisando? Bueno, normalmente lo que encontramos son las fases vasculares. Y seguramente les ha pasado que encontramos fases vasculares muy pequeñas, aproximadamente de 3 a 5 micras, y que estamos un poquito ahí batallando con los diafragmas, con el enfoque y demás, y otras fases como tal muy grandes, ¿sí? Hasta de 60, 120 micras en lo particular, pues me ha tocado ver ese tipo de fases bastante grandes que incluso hacen dudar a uno, ¿no? Porque dices, es que esto está muy grande, pareciera del tamaño de un huevo de un helminto, y entonces todo eso nos puede hacer dudar, ¿sí? Pero normalmente es la fase vacuolar y la fase granular la que vamos a estar encontrando. La recomendación aquí que yo les daría es, tengan mucho cuidado al momento de reportar los quistes, ¿sí? Y si lo hacen, pues hay que reportar específicamente quiste de pared gruesa, quiste de pared delgada, ¿sí? Para que sea algo más específico, porque el hablar de fases vasculares nos está hablando de que hay una multiplicación acelerada dentro del organismo de mi paciente, y esto a su vez me va a dar la pauta para entender que hay un ciclo acelerado y que muy probablemente pues el parásito está muy bien adaptado y las condiciones clínicas en mi paciente pues pueden estar afectadas de forma significativa. El parásito en sí se va a reproducir por varios mecanismos que son los que están propuestos. Ninguno está totalmente descartado y ninguno está totalmente probado, ¿sí? Para empezar, hablamos de la fisión binaria, ¿sí? Tan sencillo como lo que hemos conocido, una partición y listo. La fisión múltiple, la endodiogenia, que también se ha hablado mucho de esto en relación a cómo a partir de esta célula yo puedo producir más células, pero en el interior de la célula, es decir, generar múltiples formas dentro de una célula madre sin dividirla hacia la parte externa, digámoslo así, sino en el citoplasma de la misma célula. Y la esquizogonia, que sí tiene que ver más con la generación justamente de otros individuos, llamémosle así, de la misma especie, ¿sí? Y bueno, les decía, las fases evolutivas que normalmente se van a manejar son el quiste, la fase vacuolar, la fase granular, la fase multivacuolar, que es la que se da de manera inmediata a nivel del duodeno, o es lo que se propone, cuando se rompe el quiste de pared gruesa, ¿sí? Se propone que sale una fase multivacuolar y que difícilmente la vamos a poder observar en materia fecal. La fase avacuolar, que es distinta a la fase granular, y la fase ameboide, que es lo que podríamos llamar o correlacionar más con el trofozoito, ¿sí? Bueno, y entonces, pues esto es lo que nos vamos a encontrar. Aquí lo que podemos observar justamente, pues son las fases ameboides. Vean ahí, todas estas flechas nos apuntan justamente a esas fases ameboides y precisamente está hablando del trofozoito, de esas formas vegetativas, digámoslo así, que puedan desplazarse. Esto es algo importante porque nos va dando la pauta de entender. Generalmente, ¿cómo entendemos, cómo es más sencillo comprender un ciclo de vida? Bueno, primero debemos de tener bien claro cuáles son las fases evolutivas,
¿sí? Si hay un quiste, si hay un trofozoito, si hay un huevo, si hay una larva, si hay un parásito adulto, o hay algunas otras fases, ¿no? Voy a pasar de la fase A la fase B, a la fase C. Y en este sentido, el comprender cada una de las fases, cada uno de los momentos de estas fases, me va a servir como un principio básico para comprender el ciclo vital. Eso también es lo que ha complicado un poco el comprender el ciclo de vida de blastocystis. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cuáles son todas las fases, ¿sí? Algunos autores, como les mencionaba, hablan de esta fase abacular, donde pues, algunos las reportan y otros pues ni siquiera lo mencionan. Muy bien. Bueno, y esto es lo que nos encontramos, ¿sí? Esto es lo que habitualmente en nuestro laboratorio vamos a estar viendo el día a día y les decía, blastocystis pues lo vamos a encontrar en una gran cantidad de pacientes seguramente y seguramente les toca, ¿sí? Y hay que tener también mucho cuidado con estos hallazgos como tal. Vean, por ejemplo, aquí las imágenes de la I hacia la L como tal, donde tenemos formas quísticas. Por eso lo que les comentaba, hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando ustedes reporten el quiste, están reportando esto de aquí, esto. Y es bastante complejo, ¿sí? Porque el quiste, pues, es esto que está aquí adentro, ¿sí? Es bastante complejo porque son formas bastante pequeñas que fácilmente las podríamos confundir con alguna levadura o con algún artefacto que esté por ahí. Normalmente, pues, si yo veo algo parecido a esto, pues no se arriesguen. Blastocystis, ya lo dijimos, abunda. Generalmente en estas muestras de mis pacientes, abunda como tal, ¿sí? Entonces, busquen este tipo de fases, ¿sí? Incluso, pues muchas veces tenemos la fortuna de ver algo así en división binaria y qué bonitas se ven estas fases evolutivas como tal. Utilicen otras tinciones, tinción tricrómica, que nos va a ayudar muchísimo a identificar los núcleos, ¿sí? O los restos mitocondriales y la vacuola y el citoplasma, ¿sí? O azul de metileno, por ejemplo, también podemos utilizar. Recuerden que cuando utilicen yodo, la vacuola generalmente la podemos llegar a observar de un tono yodófilo porque es una vacuola de glucógeno. Entonces, si el yodo Lugol, el yodo llega hasta ese punto, pues va a tener la vacuola de una forma muy característica como tal. Y bueno, en el sentido estricto, pues estas imágenes que vemos aquí son las imágenes bonitas, ¿verdad? En la parte clínica, yo sé que cada uno de ustedes que ha visto esto, pues muchas veces puede distar, ¿sí? Esto es lo ideal que tendríamos que observar, pero esto puede distar en algún momento de todo lo que estamos viendo de manera real en nuestro laboratorio, ¿ok? Y bueno, esto es lo que les comentaba, sí hay que tener cuidado con esos hallazgos de esos artefactos que pueden estar ahí, por ejemplo, con los granos de polen, ¿sí? Que quizá en algún momento me puedo confundir, pero la diferencia, ¿qué va a ser? Bueno, obviamente el tamaño, la membrana. En el caso de blastocystis, vean cómo la membrana no es una membrana tan gruesa como en el caso de los gránulos de polen, y aparte los núcleos, son núcleos puntiformes que están en la orilla, en la periferia de este parásito, ahí embebidos en el citoplasma, y al centro una vacuola que ocupa alrededor del 90% del espacio de este parásito como tal. Y bien, en la otra imagen, pues podemos observar ahí están las formas quísticas, ¿sí? Los quistes, la forma vacuolar o fase de cuerpo central, que también así la pueden encontrar en la literatura, la fase granular y la fase avacuolar, que era una de las que mencionábamos. El prequiste, incluso nos habla este autor del prequiste. Bueno, si ya es complicado ver el quiste, pues imagínense el prequiste, ¿verdad? Entonces, vámonos a lo sencillo para no tener ese tipo de dificultades, para no errar. Si hay un quiste, vamos a encontrar fases vacuolares. Se los puedo asegurar y les digo, seguramente ustedes ya lo han vivido como tal, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, en este estudio se hizo una comparación justamente de estos aislamientos de blastocystis como tal, ¿sí? En pacientes sintomáticos y asintomáticos. Ojo que no estamos atribuyendo nada, en este caso todavía a blastocystis.
Los pacientes tienen síntomas y casualmente pues tienen el parásito o no lo tienen y también tienen la presencia del parásito como tal. ¿Qué podemos observar? Bueno, en las figuras A y B podemos observar justamente cómo la superficie es más lisa comparada con las otras 4 figuras que tenemos, ¿sí? Observemos la C, la D, la E y la F y justamente cómo se observa esta superficie como tal, ¿ok? En el caso de la figura C y la figura D, pues ya observamos una superficie más rugosa, ¿sí? Y bueno, esto se cree que está relacionado directamente con esta patogenicidad que puede llegar a existir, ¿sí? Directamente también vemos las últimas 2 imágenes y podemos observar ahí el aislamiento de estas fases evolutivas como tal y cómo cambia, cómo varía esta membrana externa que podemos observar aquí. Entonces, quizá hay una relación directa. Obviamente puede haber muchos factores relacionados con esto. Seguramente lo han visto, cuando el paciente está en un tratamiento, incluso con antibacterianos, pues se afectan formas evolutivas de agentes parasitarios. Por ejemplo, el trimethoprim con sulfametoxazol afecta a agentes parasitarios de manera significativa. Y cuando yo ya lo estoy viendo al microscopio, pues ya se ve diferente, ya se ve raro, ya se ve un poquito deforme, ya no es redondo y más aún con blastocisis que es pleomórfico, pues empezamos a ver ahí como ciertas dificultades para lograr esta identificación de forma correcta como tal. Bueno, y en relación a todo esto, también debemos entender que el parásito va a tener una cuestión genética muy particular y es ahí donde se está dando la investigación, ¿sí? Gracias a esto, pues obviamente se lograron establecer la presencia de todos estos subtipos que ya mencionamos. Y se ha encontrado, porque anteriormente se decía que blastocystis solamente tenía 4 núcleos puntiformes, restos mitocondriales en la fase vacuolar y vacuola, ¿sí? Ya ni siquiera se hablaba de otros organelos. Actualmente, pues gracias a todos estos estudios, se sabe que blastocystis en todas sus fases evolutivas presenta ribosomas, presenta aparato de Golgi, presenta microtúbulos de forma muy particular, presenta vacuolas y presenta estas mitocondrias o restos mitocondriales como tal. Y se ha estudiado, precisamente se ha estudiado el genoma mitocondrial, se ha visto que el DNA tiene una forma circular y que esto codifica para proteínas mitocondriales muy específicas. Y gracias a esto, bueno, pues se ha establecido que los subtipos, como el subtipo 7, por ejemplo, se logró secuenciar todo el genoma de este. Entonces, se logró determinar que es un genoma con 15 cromosomas que tiene alrededor de 6,000 genes. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues seguir estudiando, seguir entendiendo la expresión genética que puede tener este agente como tal. Y bueno, entrando ya a la cuestión patogénica que se observa justamente en la literatura, ¿qué podemos observar? Bueno, les decía, hay una enorme diversidad de información alrededor de todo esto. En este caso, blastocystis se va a situar a nivel del colon, generando inflamación a nivel de la lámina propia. Al menos esto es lo que se ha visto. En este estudio en particular, se realizó en animales de experimentación, se realizó en cobayos, donde se aislaron, obviamente, fases evolutivas de blastocystis SP, se inocularon por vía rectal a los cobayos con estas fases evolutivas y se mantuvieron en observación. Al cabo de algunos días se observó que un 70% aproximadamente de esta población presentaba ciertas manifestaciones importantes, entre ellas justamente la inflamación a nivel de la lámina propia. Hubo manifestaciones gastrointestinales como diarrea, había en algunos de ellos tendencias hacia síndromes de intestinos irritables y algo que iba bien en esta investigación pues era todo esto, ¿no? La parte digamos mecánica y ya bien establecida de todo este protocolo. Sin embargo, una vez que viene esto a publicarse por allá del 2012, se le cuestiona a los autores acerca de
si habían considerado otras etiologías relacionadas con esto. ¿Cuál fue la respuesta? Que no, ¿sí? Que en este caso no habían descartado la posibilidad de que todos estos síntomas que se estaban viendo en esta población de cobayos estudiados fueran causados por agentes bacterianos, por agentes virales, por incluso otros agentes parasitarios. Se dio por hecho únicamente que blastocistitis SP era el que estaba causando todo ello. Entonces, esto pues no llevó a buen término, digamos, la investigación, se queda inconclusa, nos deja un sabor agridulce, ¿sí? Por esta situación de, pues sí, a lo mejor ahí era la demostración de que sí, ¿sí? Y da un parteaguas, ¿sí? Porque a partir de esa investigación y de algunas otras que se hicieron en años alrededor de todo esto, se logra entender que sí, en algunas ocasiones, porque también hablar de este 70% de la población positiva para este caso en particular, pues nos deja un hueco, ¿sí? Nos deja un hueco del 30 y tantos por ciento, el 30% ahí, y pues es como un volado, digámoslo de esta forma, ¿no? Un 50-50, algo así. Entonces, nos habla en este caso de que el parásito sí está directamente relacionado con sustancias tóxico-alérgicas como son las cisteinproteasas. Y obviamente ya estamos entrando a las cuestiones de inmunomodulación. Cuando hablamos de las cisteinproteasas, ya estamos hablando en cuestión de modulación inmunológica, producción de proteasas capaces de romper anticuerpos, ¿sí? Nos habla también de cómo el parásito, o al menos esa era la propuesta, todo esto viene dado a partir de esta propuesta inicial, donde se menciona que el parásito puede generar un reacomodo de los filamentos de actina. ¿Con esto qué va a pasar? Bueno, si logra generar proteínas o elementos propios que deriven hacia el contacto con la célula y que esta célula epitelial a nivel del intestino logre reacomodar su citoesqueleto, va a cambiar la forma de esa célula. Por lo tanto, puede alterar las uniones celulares, ¿sí? Y eso a su vez, ¿qué va a generar? Bueno, pues va a generar mayor permeabilidad, mayor flexibilidad, una disrupción de la barrera de la membrana epitelial como tal, y que entonces el parásito puede invadir. Y ojo, que si hablamos de invasión, estamos hablando de patogenicidad, ¿sí? Veamos los casos muy particulares de Entamoeba, por ejemplo, Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica tiene muy establecidos sus mecanismos de acción. Tiene proteasas, ¿sí? Tiene todos estos sustratos, digámoslo de esta forma, de estos antígenos, que van a hacer clic, ¿sí? Con las lectinas de adherencia en esos receptores a nivel intestinal, y que eso le va a dar la puerta abierta para invadir y generar ulceraciones. En este caso, esto era una propuesta que se tenía, que si el parásito logra modificar la forma de la célula y logra pasar, ya sea a través de ellas, sobre ellas o a pesar de ellas, entonces hablamos de una cuestión de invasión. Y eso, pues es una cuestión patogénica como tal. Además de esto, se observó justamente que si cambiaba, si se generaba esta disrupción a nivel de la membrana celular, a nivel de la membrana intestinal, íbamos a ver cuestiones de cambios en la permeabilidad, y esto a su vez generaba apoptosis. ¿Esto en qué se traduce? En un traumatismo. Y si hay un trauma, pues ya hablamos de patogenicidad. Entonces, el estudio iba muy encaminado a esto, pero les digo, como no se descartaron otras etiologías, perdió mucha validez, ¿sí? Entonces, pues bueno, partimos de esto. Y bueno, ya les mencionaba la modulación inmune tanto de citocinas, ¿sí? Que se pueden estar estableciendo en ciertos momentos dentro de estas características como tal de las células que están implicadas. Bien, además de esto, bueno, obviamente las investigaciones han continuado, y además de esto, ¿qué podemos observar? Pues que existen otros mecanismos patogénicos ya propuestos como tal, ¿sí? Por ejemplo, la inducción de la secreción de mucinas neutras. Normalmente establecemos que el moco, la mucina, pues es algo
favorable, ¿verdad? Porque disminuye la probabilidad de que los agentes patógenos se puedan adherir. Por ejemplo, Giardia lamblia se ve muy afectado cuando la producción de moco es adecuada y el trofozoito no puede adherirse a la mucosa intestinal y pues bueno, es eliminado. Pero cuando logra adherirse, específicamente Giardia, va a generar una sobreproducción de mucinas y esto genera una inflamación catarral, que es una de las manifestaciones clínicas que podemos ver en la giardiasis. En el caso muy particular de blastocisis, vamos a ver que cuando el parásito está presente, va a estimular justamente estas mucinas, ¿sí? Y la presencia de estas mucinas o el decrecimiento de las mucinas ácidas, porque tenemos mucinas básicas, mucinas neutras, mucinas ácidas como tal, va a alterar la carga eléctrica de la superficie epitelial y entonces esto favorece la adherencia del protozoario, del parásito en este caso, a la superficie intestinal. Entonces, si el parásito logra estimular esto, y vamos a ver más adelante otro mecanismo relacionado directamente, pues ya me está dando la pauta para que el organismo pueda ser colonizado o pueda ser parasitado específicamente hablando. Bien, después tenemos el aumento de la permeabilidad intestinal, que ya les explicaba un poquito acerca de esto, cuando vamos a generar esta disrupción de la barrera intestinal, esto aumenta la permeabilidad a nivel del colon, se secreta ya hialuronidasas, ¿sí? Y entonces esto va a inducir la apoptosis a nivel de las células intestinales. Si estamos generando justamente esta apoptosis, pues estamos generando una disrupción y no solamente del epitelio, también estamos generando y estamos favoreciendo una disbiosis, que también mucho se ha hablado de esto, de qué tanto forma Blastocystis sp parte de esta microbiota, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de considerar. Además de ello, bueno, pues tendremos como tal la secreción de estas proteasas dependientes de serina, que se ha visto que son muy importantes en todos estos procesos patogénicos como tal, ¿sí? También vamos a poder observar proteasas dependientes de cisteína. ¿Esto en qué va a derivar? Bueno, en la degradación de inmunoglobulina tipo A secretoria. Si recordamos las funciones de estas inmunoglobulinas, pues estos van a ser señalizadores también. ¿Y eso a su vez en qué va a derivar? Bueno, pues va a derivar en que tengamos una respuesta humoral adecuada, que después se traduzca en una respuesta celular adecuada, una respuesta innata y una respuesta adaptativa adecuada y finalmente pues la eliminación del agente parasitario, ¿sí? Además, se ha visto que la presencia como tal del parásito a nivel intestinal favorece la producción, la secreción de interleucina 8 relacionada con procesos inflamatorios, ¿sí? No podemos definir exactamente que blastocystis sea el causante de la liberación de la interleucina 8, pero sí se ha encontrado esta relación, donde generalmente en algunos serotipos de los que ya se han estudiado, pues se ha visto precisamente que pueden favorecer esto. Y además de esto, pues pueden favorecer la estimulación del factor estimulante de colonias de granulocitos y de macrófagos. Entonces, si hay granulocitos y más adelante esos granulocitos liberan los gránulos, ¿sí? Esos mastocitos, estos basófilos y demás, vamos a observar cuestiones relacionadas con hipersensibilidad. Y eso es algo también muy interesante que se ha visto en algunos casos y que les hablaré en un momento de ello, pero el entender cómo el parásito va a estimular esta parte de la hipersensibilidad no es algo que esté tan estudiado, pero es algo que se está tomando como parte de estos mecanismos patogénicos que podemos empezar a observar a nivel intestinal. Si hay liberación de estas sustancias, ¿sí? De estas histaminas, de estas bradicininas y demás, por un lado tendremos obviamente cuestiones inflamatorias, pero por otro lado también tendremos cuestiones o reacciones tipo urticaria, ¿sí? Tipo alérgicas como tal. Entonces, eso también es importante mencionarlo. Además, vamos a tener la activación de mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? Con estos mecanismos urticarianos que les platicaba hace un momento, donde hay un aumento de ciertas interleucinas, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. Esto aumenta la inmunoglobulina tipo E
A su vez se da una activación del complemento y lo que les mencionaba hace un momento, ¿sí? La estimulación de mastocitos, de basófilos y posteriormente la liberación de histamina. Ya sabemos, si hay histamina, pues vamos a estar estimulando justamente toda esta cuestión tanto de inflamación como de la hipersensibilidad. Y finalmente la parte de la modulación de la respuesta inmunológica a nivel de el aumento en la secreción de la interleucina 8, que ya lo mencionábamos, interferón gamma, interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. Bien, dentro de esto, pues podemos hablar de estos mecanismos patogénicos como tal. Este es un modelo propuesto por allá del 2012, un modelo hipotético, ¿sí? Justamente de la patogenia de blastocistis. Y en este caso, bueno, ya nos daban una pauta, ya nos daban una orientación hacia que blastocistis podría generar hidrolasas que van a romper el moco, que lo van a alterar, la mucina, y esto a su vez va a generar una disrupción, aquí lo vemos, una disrupción a nivel de las conexiones intercelulares. Con esto, ¿qué hacemos? Pues afectamos justamente la permeabilidad celular, ¿sí? Generamos una disrupción en las uniones de estas células y esto va a generar la liberación de citocinas proinflamatorias, que las acabamos de mencionar justamente. Se van a dar procesos inflamatorios y esto a su vez va a generar que exista una hipersensibilidad a nivel visceral, ¿sí? ¿De qué más nos habla? Bueno, de que el parásito puede llegar a generar cisteína proteasas, serin proteasas y con esto estar evadiendo el sistema inmunológico como tal, ¿sí? Además de generar disbiosis a partir de estas sustancias, ¿sí? Que tienen una actividad similar a los antibióticos. Entonces, este artículo en particular centra su investigación en esto que vemos aquí, ¿sí? En esta síntesis de estas sustancias como tal que van a generar esa disbiosis. Al haber una disbiosis, esto nos lleva a al posible establecimiento y adaptación justamente del parásito. ¿Por qué? Porque el parásito ya no va a tener que lidiar con las bacterias que estén ahí de manera natural, ya no va a tener que lidiar con esa microbiota que esté presente, ¿sí? Y entonces se va a poder establecer y entonces va a poder generar estos mecanismos patogénicos de forma más significativa como tal, ¿ok? Bien, y además de esto, pues aquí podemos observar justamente cómo tenemos ciertas interacciones justamente y ciertas vías de colonización o de infección, en este caso por blastocistis, en las cuales las células del hospedero van a estar implicadas, ¿sí? Por un lado podemos observar que las cisteína proteasas que produce este parásito, blastocistis, pueda degradar de manera muy importante a la IgA secretoria, como ya lo mencionamos, y que además en este caso puede influir también en la expresión génica de las citocinas proinflamatorias a partir de la regulación de las vías NF-kappa beta y de las MAP quinasas, que también es algo que se está estudiando y que llama muchísimo la atención. Esta investigación apenas es del 2021, entonces abre muchas puertas también, porque al alterar justamente estas dos vías, la del NF-kappa beta y la de las MAP quinasas, podemos observar expresión genética. Y eso a su vez va a estar estimulando ciertas rutas hacia citocinas proinflamatorias, ¿sí? Hacia ciertos factores o ciertas interleucinas que están relacionadas con todos estos procesos. Y entonces ahí puede estar una de las respuestas importantes a entender si hay un carácter patogénico de este agente parasitario como tal. Además de esto, pues podemos observar cómo blastocistis puede evadir la respuesta antiparasitaria de la vía de las especies reactivas de nitrógeno como tal, ¿sí? Y en este caso, pues eso va a ser importante porque recuerden que dentro de estas dos vías que son de las más importantes que tenemos a nivel inmunológico, las de especies reactivas de nitrógeno y especies reactivas de oxígeno, se van a generar iones que son iones muy importantes como el ion superóxido, por ejemplo, y que en este caso van a tener simplemente la función de ir y atacar a ese agente para lograr destruirlo como tal. En estas vías también hay que recordar que la
generación el aprovechamiento, perdón, de energía es muy importante a nivel celular. Entonces, se depletan grandes reservas energéticas para esto y generamos además especies reactivas de oxígeno que no solamente van a afectar al parásito, sino que en este caso también nos pueden afectar a nosotros, ¿sí? Estos radicales libres, por ejemplo, pues claro que van a afectar hacia nuestras células y de ahí que venga todo el proceso de envejecimiento celular temprano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Además de esto, ¿qué podemos observar? Bueno, que puede inducir respuestas en las células TH1, TH17 y de las liberaciones de sus citocinas de características como tal, ¿sí? Que son las que vemos aquí, el TNF-alfa, la interleucina 12, el interferón gamma, la interleucina 17, la interleucina 23, etc. Y bueno, podemos observar justamente cómo es que el parásito busca, ¿sí?, diferentes rutas. Algo que es importante mencionar es que no todos los subtipos van a generar este tipo de respuestas o este tipo de cascadas o de rutas inmunológicas, sino que también en ese sentido hay algunos que tendrán una expresión mayor, otros que tendrán una expresión menor, pero dentro de esto, al menos los 9 subtipos que se han estudiado, se han encontrado algunas de las rutas, si no todas en el mismo subtipo, pues sí se han encontrado algunas de las rutas de manera muy importante que derivan, ¿sí?, hacia entender un poco más a Blastocystis sp como un agente patogénico como tal. Bueno, ¿y qué podemos observar en cuanto a la colonización de estos protozoarios que pueden denominarse en alguna ocasión como comensales, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, no es normal tener parásitos, ninguno, de ningún tipo. Este término de parásito comensal es un término que en mi forma de verlo está mal empleado, ¿sí? Porque recordemos la definición del comensalismo. El comensalismo es que se asocian 2 especies diferentes y que una de ellas resulta beneficiada y la otra no se ve afectada. Y en este caso, ya estamos viendo una afectación. Al momento de inmunomodular, se está afectando. Al momento de generar proteasas, ¿sí?, al momento de generar mecanismos de disrupción de la barrera intestinal, al momento de tomar los nutrientes justamente del hospedero y tomarlos para sí, para multiplicarse y demás, ¿sí? Entonces el término parásito comensal es una cuestión que a mi forma de verlo es algo incorrecto, ¿sí? Podremos hablar muy propiamente de parásitos patógenos y parásitos no patógenos, ¿sí? Que en este caso, pues esa es la controversia, ¿verdad? Entonces, en este caso, no es normal tener ningún parásito, ¿sí? No son comensales, no son colonizadores, sin embargo, a veces los vemos ahí. Y esta es una de las controversias que mencionábamos hace un momento, en relación justamente a que algunas personas, algunos autores lo marcan como si fuera parte de la microbiota normal. Y entonces viene la pregunta de por qué no todos tenemos a este agente o a estos agentes como tal. Entonces, en este caso, bueno, nos habla acerca de los mecanismos que puede tener Trichomonas, que no entraremos en detalle justamente con eso, pero si observamos en el apartado de Blastocystis específicamente, ¿sí?, nos habla acerca de la activación de las células de Goblet, ¿sí?, que en este caso son muy importantes porque estas células calciformes se van a ver inducidas hacia una cuestión hiperplásica, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar que se produzca mucina neutra. Y si recuerdan, en diapositivas anteriores hablábamos justamente de la importancia de la mucina neutra para el parásito, para que se pueda establecer de forma significativa y tenga estos mecanismos como tal de reproducción de forma muy bien establecida como tal, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a estimular? Pues estimula la respuesta de TH1, TH17, forma citocinas específicas y otra vez volvemos a esta cuestión de qué está haciendo el parásito para generar este proceso patogénico, ¿sí? Por otro lado, podemos observar esta otra propuesta que nos habla acerca de cómo se activa la respuesta o cómo se afecta la respuesta innata y la respuesta adaptativa por parte del parásito,
¿sí? Cuando ya lo tenemos aquí, y que de igual manera se están activando vías como la vía de la caspasa, que al final va a derivar en una apoptosis. Otra vez, daño celular, patogenicidad, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Estamos entendiendo y queremos dilucidar si blastocisis puede ser un agente patógeno o no. Bueno, pues la evidencia, al menos de todas estas investigaciones, nos está conduciendo a un sí es un agente patógeno como tal, aunque no está totalmente esclarecido. Además de esto, bueno, la activación de ciertas rutas como la del NF-kappa beta, que ya lo mencionábamos, la estimulación de células fagocíticas como los neutrófagos, como los macrófagos, y que esto deriva en un proceso inflamatorio. De hecho, algo que es muy importante y que se ha visto muy correlacionado es cómo blastocisis se encuentra presente en los pacientes que tienen síndrome de colon irritable, ¿sí? Y que en este caso pues llama la atención, porque al momento de poder tratar este parásito, pues también vamos a poder observar una mejoría en estos pacientes. Claro está, no siempre es el caso, ¿sí? Pero en algunos pacientes, pues es lo que se ha observado como tal, que hay una presencia del parásito. Está la sintomatología ya establecida del síndrome y al momento de empezar a dar tratamiento hacia esto, pues el paciente también empieza a mejorar. Claro, hay muchos factores relacionados con esto y podríamos hablar de otros agentes etiológicos que estén ahí, etcétera, etcétera, pero hay una correlación directa al menos que se ha observado hasta ahora. Bueno, y entonces aquí, bueno, nada más les presento este otro modelo, pero en relación justamente a la relación que existe a una urticaria crónica, es decir, una reacción de hipersensibilidad. Lo controversial o lo que nos debe de llamar la atención aquí es que normalmente las cuestiones alérgicas van de la mano con la hipersensibilidad tipo 4 y la que se ha estudiado aquí, la que se ha visto que se expresa es hipersensibilidad tipo 1. Entonces, sí, pero algo pasa, ¿sí? Algo está generando este agente como tal. Aquí, en esta investigación se propone que blastocisis produce hidrolasas, cisteínproteasas, serinproteasas, lo cual coincide con lo que hemos visto en este sentido anteriormente. Pero nos habla específicamente de que a nivel intestinal se va a presentar no la fase vacuolar como en las otras investigaciones, sino que aquí vamos a ver cambios morfológicamente hablando, y va a ser la fase ameboide la que va a generar todo este proceso de permeabilidad paracelular, activación de los mastocitos, liberación de la histamina a partir de la degranulación y una respuesta local inflamatoria. Esto que vemos aquí tiene cierta lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fases ameboideas son las que van a poder generar esta estructuración de pseudópodos para poder moverse. Y otra cosa que es interesante y que es importante hablar de ello es, si nosotros recordamos estas cuestiones, por ejemplo, el caso que les platicaba de la investigación con cobayos y las manifestaciones clínicas que se pudieron observar, y observamos a los pacientes que tenemos, ¿sí? Con este tipo de parasitosis, piensen ustedes, ¿sí? Justamente, ¿cuándo tenemos nosotros casos de blastocistosis? En lo particular, los casos que yo he tratado o he observado en el laboratorio como tal, son pacientes que incluso a veces no tienen sintomatología, van a hacerse el estudio por rutina, por indicación médica, porque pues ocasionalmente tienen diarrea, ¿no? Entonces, normalmente la correlación que yo he visto con las diarreas es que son diarreas esporádicas. Sí, ocasionalmente sí podemos tener una época, digámosle así, una temporada en el paciente donde por 3 o 4, 5, 7 días seguidos hay procesos diarreicos y de repente se quitan de la nada y de repente el paciente está muy bien y otra vez el paciente otra vez presenta diarrea, un día, 2 días y luego está bien. Entonces eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Cuando ustedes tengan pacientes que les platiquen esto, cuando tengan pacientes que les digan es que las diarreas no son constantes, las diarreas son un sube y baja como tal,
pensemos en blastocistis, porque este tipo de manifestaciones clínicas pueden estar correlacionadas con esto que vemos aquí, además de ¿qué? De la regulación inmunológica, ¿sí? Y muy probablemente en esos lapsos donde el parásito deja de regular la respuesta inmunológica, el sistema inmune ataca, ¿sí? Y parte de la sintomatología pues será generar estos procesos diarreicos como tal. Entonces, esta cuestión de estas respuestas locales inflamatorias y lo que decíamos con el síndrome del colon irritable y por qué el paciente mejora cuando le damos tratamiento para el parásito, pues puede estar correlacionado, ¿sí? En el sentido de que estamos atacando el parásito, ya no hay como tal ese agente que esté afectando directamente el intestino, el colon de mi paciente, y entonces empieza a mejorar, ¿sí? Toda el microambiente que tenemos a nivel intestinal empieza a mejorar, las bacterias benéficas otra vez empiezan a establecerse, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si de repente viene una inmunorregulación por parte del parásito? Otra vez empezamos a ver síntomas como tal. También se ha visto relacionado con casos de colitis, ¿sí? También en pacientes con colitis, pues hemos visto justamente la presencia de este agente como tal. Y algo que no me quiero ir sin mencionárselo, sí que es bien importante, muy interesante y que debe de preocuparnos, así tal cual, es que blastocistis está empezando a generar casos de resistencia al metronidazol. Hasta ahora no hemos hablado de forma significativa, no hay casos de manera, de impacto significativo en la parte de la parasitología en cuanto a resistencia, ¿sí? Hablamos mucho de resistencia bacteriana a los antibióticos, pero no hablamos de resistencia a los antiparasitarios. Y es algo que nos debe de preocupar, el hecho de saber tan poco de blastocistis y que blastocistis justamente ya sea uno de los agentes que están generando resistencia. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué manera se va a comportar, ¿sí? Más adelante y cuáles sean los mecanismos específicamente de blastocistis para poder filtrar o para poder compartir esa información con otros agentes. Si encontramos un parásito en el paciente, pues es probable que tenga otro distinto, ¿sí? Hay probabilidades, porque nos está hablando de una contaminación fecal hacia el paciente. Entonces, en este caso, el tratamiento con metronidazol, ¿sí? A una concentración determinada como tal, implicó el aumento del número de parásitos, ¿sí? Lo podemos observar, déjame poner mi mouse, lo podemos observar aquí, ¿sí? De esos parásitos viables como tal. Y las células de este agente como tal formaron a su vez un gran número de formas vasculares viables, ¿sí? Y además de formas granulares como tal que pudieron estar ahí presentes para más adelante generar más fases vasculares. Recuerden, ¿no?, que si nos basamos en este ciclo que se ha establecido hipotéticamente hablando, de la fase granular van a surgir múltiples fases vasculares. Entonces, estoy formando estas fases granulares, ¿sí? Lo estimulo, porque eso parece ser que hay una estimulación por parte del metronidazol, y voy a formar múltiples fases vasculares que obviamente son viables como tal. Después, cuando esta condición se vuelve desfavorable a nivel del entorno intestinal, estos parásitos, estos agentes de fases vasculares se empiezan a enquistar, ¿sí? Y entonces se empiezan a liberar en grandes cantidades, que muchas veces es lo que podemos encontrar en nosotros, en nuestros estudios de laboratorio como tal. Y además de esto, puede darse el caso, y esto es lo que se ha visto y es lo que se vio en este caso, en este estudio, ¿sí?, donde estas fases vasculares eran resistentes justamente a la presencia del metronidazol como tal. Entonces, de aquí, ¿qué podemos observar? Pues resistencia tanto de las fases vasculares como de las fases granulares, y que esto a su vez lleve a un incremento de la actividad inmunorregulatoria y de la cuestión patogénica, ¿sí? Entonces, creo que, bueno, todavía no terminamos de comprender justamente los mecanismos patogénicos de blastocistis, no terminamos de comprender siquiera el ciclo vital, y ya nos estamos metiendo en problemas con la resistencia a estos
antiparasitarios, ¿sí? Entonces, debemos de ser muy cautos, debemos de ser muy activos también en el momento del reporte, siempre reportar blastocistitis cuando lo encontremos, obviamente, y tener la certeza de lo que estamos viendo, no inventarnos resultados porque también puede llegar a pasar, y tener nuestros controles negativos, que también, bueno, esa es otra situación bastante significativa en el laboratorio y que probablemente después podamos platicar un poquito acerca de ello. Y bueno, entender que vamos hacia este camino, ¿no? Hacia la generación de resistencia al metronidazol con blastocistitis, y que bueno, ya suficientes problemas tenemos con las bacterias, pues hay que cuidar mucho esta cuestión con blastocistitis y lo que estamos haciendo y cómo lo estamos trabajando, cómo lo estamos tratando, cuáles son las recomendaciones. Y con todo esto, ¿qué podemos observar? Bueno, que blastocistitis SP tiene una relación directa con ciertas manifestaciones clínicas, como cuáles, como diarrea, como dolor abdominal, náuseas, vómito, pérdida de peso, prurito, deshidratación, meteorismo, síndrome de intestino irritable, ¿sí? Colitis, ya les mencionaba, anemias ferropénicas, incluso porque se ha visto que el parásito toma esos nutrientes como tal para poder generar más fases vasculares. Entonces tiene mecanismos de acción exfoliativa y que esto derivarán justamente en anemias ferropénicas. No en sí por generar una lesión como tal, sino más bien por el aprovechamiento de ciertos elementos como la vitamina A, que son esenciales para generar un ambiente propicio a nivel hematológico como tal. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Desde mi punto de vista, creo que debemos entender a blastocistitis como un agente sí controversial, pero que la evidencia científica nos está derivando más hacia la cuestión patogénica, ¿sí? Algo que es interesante es que si bien hay diferencias en los fenotipos y en los subtipos, esto también va a derivar en que tengamos una mayor diversidad, un abanico más diverso de cuestiones clínicas, sintomatológicas. A veces se le presentan estas manifestaciones al paciente, a veces es asintomático y ahí está el parásito, y está el subtipo que normalmente es patogénico, etcétera, ¿sí? Además de esto, pues todas estas evidencias y más, muchas más que están publicadas, favorecen la aceptación como tal del carácter patógeno de blastocistitis, ¿sí? Además, hay un par de estudios bastante interesantes que hablan acerca de cómo blastocistitis se presenta en fases agudas de inflamación, y hay un aumento de los factores, de los marcadores de inflamación, como son la lactoferrina fecal y la calprotectina, que se ha visto en estos estudios que se realizaron, que la presencia de blastocistitis en sí hace que aumenten estos dos biomarcadores. Y no hay más razones. Aquí sí, en estos estudios se han estudiado otros posibles factores y las condiciones han sido muy controladas, y entonces se establece que está blastocistitis y que están los biomarcadores de inflamación. Si hay inflamación, forzosamente tendríamos que estar viendo al menos una llamada al sistema inmunológico para, digamos, contraatacar a este agente, y que en este sentido pues no esté generando un daño, y la misma inflamación ya está generando un daño como tal. Entonces, la evidencia nos lleva a esto, la evidencia nos lleva a ir cada vez teniendo un sostén adecuado, tener mayor fundamento para establecer que blastocistitis sí es un agente parasitario patógeno como tal, y que obviamente hay que reportarlo, y que obviamente pues hay que tratarlo y tener cuidado justamente con el manejo del tratamiento, el apego al tratamiento. Sabemos de las dificultades que puede implicar el manejo de metronidazol en pacientes, con todos los efectos secundarios que puede generar. Entonces, debemos de tener esta pauta muy en mente, ¿sí? De lo que estamos trabajando y cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Debemos evitarnos riesgos para generar una mayor cantidad de casos de resistencia al metronidazol, para no tener esos problemas ahora ya con agentes parasitarios.
Bueno, pues entonces, esta es una pequeña perspectiva que yo les doy y entonces pues nos vamos más allá de eso que se ha denominado como un parasitismo comensal de blastocistis. Yo les agradezco muchísimo a todos por todo su tiempo, por su atención, que surjan las dudas y sigamos con esta inquietud de seguir investigando, de seguir aprendiendo. Les agradezco mucho y nos estamos viendo en próximos cursos, nos estamos viendo en próximas pláticas. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera conferencia, en esta primera charla. De verdad, muchas gracias por participar. Nosotros vamos a regresar el día de mañana con la participación de 2 grandes expertos. Recuerden, estas charlas van a estar disponibles dentro del canal de YouTube hasta mediados del mes de febrero. No permanecerán de forma permanente en el canal de YouTube. Así que ya concluyó esta charla. Te invito a que te vayas a la siguiente sala o que consultes la grabación de la charla que se transmitió simultáneamente a esta charla que se compartió en esta sala. Recuerda que puedes también obtener una constancia de participación si así lo deseas. Aquí en la pantalla te está apareciendo el código QR y en los comentarios te está apareciendo el enlace correspondiente a la constancia de participación. No pierdas la oportunidad. Si quieres adquirirla, es totalmente voluntario. Ahí está el código, ahí está el enlace. Y también recuerda que ya hoy arrancamos con las inscripciones al diplomado de análisis clínicos. También te dejo el código QR en la pantalla si lo quieres escanear. También te está apareciendo aquí en el enlace en los comentarios, está en la descripción de este video. Aprovecha la gran oportunidad. No te olvides del tip que te pasé para que puedas formar parte de esta generación del diplomado de análisis clínicos, que recuerda que únicamente se va a abrir una generación en el 2026. Si no te inscribes en esta generación, no vas a poder hacerlo hasta el 2027, así que aprovéchalo, no pierdas esa gran oportunidad. No te olvides del tip que te pasé. Selecciona el pago de contado, si así lo deseas. Te recuerda que están las 2 opciones. Unirse, como lo vemos aquí, por cuotas a este costo, o bien seleccionar la opción de contado. No te olvides del tip que te di. Selecciona la opción de contado y si quieres diferirlo para que no realices el pago de contado, difiérelo a través de Hotmart. Ahí te va a aparecer las diferentes opciones cuando selecciones ahí la parte del pago. No te olvides de ese pequeño tip, ¿vale? Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Les mando un enorme abrazo en donde quiera que estén. Nos vemos el día de mañana en el segundo día de las 5ª jornadas virtuales del Laboratorio Clínico. Les mando un enorme abrazo y que tengan una excelente noche.